Agradezco, por supuesto, a la Comisión General de Reforma Universitaria el espacio que nos brinda justo para compartir una serie de reflexiones en torno de un tema que considero de suma importancia y que se relaciona con el diplomado que ustedes ahora están concluyendo. Me voy a permitir ponerme de pie para estar cerca de ustedes y poder comentar algunas experiencias, porque, por supuesto, compartir nuestras reflexiones en torno de una temática me parece que es fundamental, sobre todo ahora que ustedes están concluyendo un trabajo en el que su experiencia les llevó por toda una travesía, no de trabajo individual, sino de trabajo en equipo. Esos equipos de gestión educativa que se conformaron en las diferentes unidades académicas fue una figura muy importante para lograr justamente los propósitos de este diplomado. Y bueno, es por ello que voy a dedicar un cierto tiempo para la reflexión en esta temática. El propósito que yo me he trazado con ustedes es poder reflexionar en torno justamente de esta tarea, que es la planeación, pero verla como un proceso de participación, como un proceso colaborativo, como un proceso que da inicio a la gestión educativa en las diferentes instituciones de educación superior. Y muy concretamente en las unidades académicas, en las facultades, en las escuelas, que por supuesto tienen el interés de llevar todo un proceso de transformación, un proceso de desarrollo hacia la calidad educativa. Y bueno, la institución en sí, la Universidad Autónoma de Guerrero, habla de estar interesados hacia la calidad educativa, pero también con una inclusión social. Entonces me parece que todos esos son elementos orientadores para la planeación y que nos pueden dar oportunidad de reflexionar el trabajo que ahora quiero compartir. He dividido en 4 puntos mi participación porque considero que son temas fundamentales y que están relacionados de alguna manera con los módulos que ustedes llevaron en el diplomado. La parte de la planeación junto con la gestión educativa, que me parece que es una reflexión de suma importancia. Ver a la planeación en una intención de conformar organizaciones que aprenden. Esta parte la voy a retomar porque considero que es de suma importancia reflexionarla. Hablar del liderazgo también con una visión de transformación de los espacios educativos, de transformación de las personas y de los ambientes. Y por último, la parte de la innovación en la planeación, porque considero que si desde un principio tenemos claro hacia dónde quiero llevar a mi institución y cuál es la intención de la innovación en el trabajo que vamos a realizar, vamos por buen camino. Entonces he dividido mi exposición en estos 4 puntos. Voy a tratar de ajustarme a los 40 minutos que me han pedido para posteriormente dar oportunidad de hacer algunas preguntas, comentarios o reflexiones que ustedes pudieran también abonar en este momento. Un primer momento es esta reflexión de entender cómo las grandes tendencias que hay en el mundo están trastocando las formas de organización de todos los seres humanos, incluso hasta la célula más pequeña que es la familia. Imagínense ustedes entonces cómo estas fuerzas complejas que se están dando trastocan la organización educativa. Las instituciones educativas tenemos entonces la responsabilidad de estar pendiente en ese comportamiento que se está teniendo en un ámbito mundial para dar una respuesta adecuada. Y entonces, como organizaciones, tenemos también que transformarnos, tenemos que movernos y sacudirnos para poder llegar a tener la oportunidad de ofrecer alternativas, de tener intenciones
de transformación, de innovación. Pero ¿en dónde nacen esos cambios y esas transformaciones? Pues en nosotros, en las personas, en los seres humanos que conformamos esas organizaciones. Entonces, como personas, como seres humanos, tenemos que aprovechar en todo lo que vale nuestras capacidades que nos pueden ayudar para proponer, para tener un impacto importante, justamente para mejorar las condiciones externas de nuestras organizaciones, pero también para transformar al interior nuestras organizaciones en la posibilidad de dar una respuesta adecuada. Entonces, pero no se trata de una persona, no se trata de un individuo, se trata de un conjunto en donde todos tenemos la posibilidad de sumar, de hacer una sinergia entre lo que tú eres capaz de hacer y lo que es capaz de hacer mi compañero o mis compañeros del equipo de trabajo. Entonces, en nosotros está esa posibilidad de movernos, de transformar a nuestras organizaciones para estar en posibilidades de dar una respuesta contundente, de gran impacto a ese entorno. La planeación, entonces, para la gestión educativa, viene siendo un punto de partida, un punto de inicio. Por eso el diplomado tuvo como tarea núcleo llevarlos a todos ustedes por un proceso de construcción de su programa o de su plan de desarrollo institucional, porque la planeación viene siendo un punto de partida que nos permite probarnos en nuestra capacidad de sumarnos para contestarnos interrogantes, de sumarnos para generar toda una estrategia de conjunto para tomar las mejores decisiones. Fíjense cómo esta visión de la planeación participativa trastoca aquella visión que se tenía en donde solo el director elaboraba su plan de desarrollo o el director y su equipito cercano. Esta visión habla de la posibilidad de abrirnos, de hacer una gestión educativa con apertura para incorporar a los diferentes pensares, las diferentes visiones de nuestro equipo de trabajo. Y estoy hablando que como director, como directivo de una institución educativa, es director del conjunto de la comunidad, no solamente de un equipo chiquito. Entonces su visión como director en la planeación debe ser incorporar al conjunto para que entre todos construyan hacia dónde va el interés de desarrollo de esa unidad académica, de esa institución educativa. Pero entonces eso habla de tener que cambiar en lo individual. Eso habla de tener que desarrollar ciertas competencias diferentes que me van a probar en lo individual, en mis capacidades de sumarme a los demás para tener logros importantes. Entonces, me parece que este ejercicio que ustedes han hecho de conformar equipos de gestión educativa, de ir sumando a diferentes personas en este trabajo, ha sido una oportunidad y nos está probando. Y creo que nos empieza a llevar por un proceso también de aprendizaje personal. Pero un aprendizaje que ahora comparto con mis compañeros para que juntos aprendamos. Y entonces ese aprendizaje se vuelva mucho más rico. Porque no solo me transformo en lo individual, nos transformamos como un equipo de trabajo en función justamente de lograr elementos de planeación. En la institución educativa, por supuesto, como la Universidad Autónoma de Guerrero, se cuenta con un marco normativo institucional. Desde su ley empiezan a generarse ciertas orientaciones que transmitan al plan de desarrollo institucional
el plan de desarrollo de su universidad obedece pues a ese marco normativo, pero obedece también a la necesidad que tiene como institución a transformarse para dar respuestas al entorno. Y por ello mismo, entonces, de ese plan de desarrollo institucional se desprenden planes de trabajo anuales que nos permiten ir conformando un sistema en su conjunto para planear al desarrollo de esa institución. Pero se suma, y esta parte es muy importante, se suma al plan de desarrollo institucional y al plan de trabajo anual los planes de desarrollo de las unidades académicas. Y entonces se va tejiendo todo un sistema coherente de planeación institucional. Por eso es de suma importancia que cuando ustedes elaboraron su plan de desarrollo institucional, pues desde luego también conocieran el plan de desarrollo de su institución, partieran de la ley, justo para ir orientando esfuerzos conjuntos. Porque si el plan de desarrollo institucional va por un camino y el plan de desarrollo de las unidades académicas va por otro, pues los esfuerzos se diluyen. Entonces es de suma importancia no perder de vista, estar pendiente hacia dónde van nuestras autoridades, cómo vislumbran el desarrollo institucional e ir fortaleciendo este sistema de planeación de la Universidad Autónoma de Guerrero. Si ustedes se dan cuenta, de alguna forma se les fue orientando en la elaboración de su plan de desarrollo para que consultaran el plan de desarrollo institucional. Pero también les llevamos, por otro lado, a revisar estas orientaciones que se tienen, y muy concretamente en el artículo 7 de su ley se señala la necesidad que tiene la institución de estar planeando su desarrollo, de estar entretejiendo todo este proceso. Pero no es el único documento. Hay otros documentos orientadores en la planeación y para que la gestión educativa se enriquezca. Este otro documento, por supuesto, tiene que ver con el plan, con el modelo educativo de la institución. Pero bien, partamos de este plan de desarrollo de la universidad. Es una herramienta, es un instrumento de desarrollo, de transformación. Es un instrumento que nos permite ahí establecer propósitos, acciones, estrategias, vislumbrar la visión y la misión institucional para que nuestros directivos, el señor rector, el honorable consejo universitario, que son las máximas autoridades, orienten también sus decisiones. Entonces es de suma importancia orientarnos y estar pendiente de ese plan de desarrollo institucional. El modelo educativo es otro documento orientador, y este documento orientador, incluso los organismos evaluadores externos exigen que cuando se evalúa un programa educativo esté presente, esté ahí el plan, el modelo educativo. Por eso el interés que tuvieron ustedes en el cuarto Congreso General Universitario de señalar la necesidad de actualizar su modelo educativo. Para 2013 lo actualizaron. Estamos hablando de un modelo educativo de segunda generación, cuando muchas instituciones educativas se han quedado en la primera y no lo han actualizado. Ustedes ya dieron un paso adelante y creo que eso nos debe, bueno, a mí me enorgullece, me hace sentir contenta de saber que vamos en una institución en donde se trata de ir en la avanzada. ¿Qué señala este modelo educativo? Bueno, por un lado, en su marco referencial, por supuesto, hace una serie de reconocimientos de aquellas orientaciones de organismos internacionales y nacionales, de las tendencias que hay en el desarrollo de la educación. Reconoce también todas aquellas políticas que de alguna manera nos van dando pautas hacia dónde desarrollarnos,
el desarrollo científico, tecnológico y social que se está teniendo. Ese es el apartado del marco referencial de su modelo educativo. Y trata de orientar las decisiones hacia un marco filosófico y pedagógico. Su modelo educativo tiene ese marco filosófico y tiene el marco pedagógico, orienta hacia un paradigma educativo constructivista social, en donde el desarrollo de las competencias es fundamental para lograr el aprendizaje del estudiante, del educando. Reconoce su modelo educativo en este modelo pedagógico las capacidades que tiene su estudiante para aprender. Lo reconoce como un ser biológico, como un ser psicológico, pero también como un ser social. Y la parte del modelo educativo, de manera muy específica, señala principios, señala los componentes de su modelo educativo y reflexiona en la necesidad de darle una formación integral al educando, darle una formación propositiva, pertinente, pero también contextualizada. Estos conceptos que les estoy ahora señalando, pocas universidades lo han reflexionado así. Y vale la pena entonces ensalzar y retomar el modelo educativo en sus planes de desarrollo institucional, justo para ir impulsándolo al interior de sus instituciones. También el modelo educativo señala cómo operarlo, cómo llevarlo a la práctica. Entonces conviene que ustedes lo lean, lo revisen, porque les va a dar orientaciones, van a ser insumos para su práctica cotidiana en la unidad académica. Y no estoy hablando solo del personal directivo. Orienta la práctica educativa, la práctica del docente. Entonces, el modelo educativo nos da elementos a los directivos, al personal docente, al personal administrativo y hasta el personal de servicio. Porque esperamos que todos, al interior de este modelo educativo, sumemos esfuerzos, sumemos nuestras capacidades para lograr. Entonces, son elementos orientadores en tu diario hacer. Tomémoslo en cuenta. Ese documento está en línea. Yo lo he bajado y lo he revisado incluso con otras instituciones educativas y lo hemos comparado con otros modelos educativos. Y se rescatan muchos elementos muy valiosos que a ustedes les debería de fortalecer en su identidad como universitarios guerrerenses, porque creo que los caracteriza de manera muy especial, sobre todo con ese compromiso social que tienen, con ese compromiso con su entorno. Hay algo muy importante que señala el modelo educativo y que no quise dejar de señalarlo, porque es el momento de enfatizar. Su modelo educativo habla de un perfil de egreso genérico para todos los estudiantes, ya sea de nivel medio superior, de nivel superior o de posgrado. Se habla de que todos los egresados de esta institución deberán tener una formación integral. Y eso nos habla desde diferentes momentos y diferentes visiones, que van a tener una formación básica, profesional y disciplinar. Por eso esos niveles de formación en su currículum. Nos habla de que los egresados deberán tener conocimientos científicos, tecnológicos y sociales, siempre cercano a la sociedad, siempre en el interés de que se desempeñen en diferentes ámbitos de su vida, que le ayuden realmente a dar respuesta al entorno, que le fortalezca como ser humano y que sean capaces de actuar de manera multidisciplinaria, transdisciplinaria, que les ayude a hacer equipo con otros profesionales.
Entonces, fíjense, todo esto nos da orientaciones y nos lleva, por supuesto, a pensar en otras características, como son que deben tener competencias comunicativas y de liderazgo. O sea que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes esas capacidades. Tenemos que desarrollarles también con una visión crítica y social, siempre vinculados, ¿verdad?, a la problemática de su entorno, pero además que tengan la capacidad de responder a los embates de su entorno. Fíjense cuántas orientaciones hay en estos dos párrafos que su modelo educativo señala. Y entonces, desde la gestión educativa, tengo que generar el ambiente para lograr esa formación. Y ese es un compromiso que su institución se ha hecho y que, por supuesto, tenemos todos que ir orientando nuestro esfuerzo hacia ello. Si esos elementos están presentes en nuestro plan, ya estamos planeando la calidad. Pero si todavía esos elementos no están presentes, es hora de incorporarlos, es hora de tomarlos en cuenta, porque eso nos va a ayudar a ir sumándonos hasta lograr elementos de calidad para la institución educativa. A eso le llamamos coherencia. Actuar con coherencia ante los pronunciamientos que su institución ha hecho. Y ello, por supuesto, nos va llevando a tener la oportunidad de no hacerlo solo, sino de hacerlo con todos los demás y estar muy pendiente de que ese plan cubra las diferentes dimensiones de la gestión educativa. Otras veces hacemos un plan y pensamos en la infraestructura, pensamos en tener recursos para determinadas actividades, pero la parte pedagógica a veces la olvidamos. Y nuestros planes deben estar orientados hacia la parte pedagógica, hacia el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero también hacia el aprendizaje nuestro. Incorporar lo administrativo, por supuesto, lo organizativo y, por supuesto, la participación social, la vinculación que la institución debe tener con el entorno, justo para ser una institución viva, de apertura hacia su entorno. Entonces, nuestros planes de desarrollo institucional están incorporando estas dimensiones. El proceso de elaboración de su PDI los llevó a reflexionar esas 4 dimensiones, Ojo, justo para asegurarnos que ustedes estaban atendiendo esos 4 elementos de la gestión educativa. Por supuesto, tener una visión y una misión institucional es importante. Respondernos ciertas interrogantes, pero ¿qué diferencia hay de respondernos estas interrogantes de manera individual a responderlas en equipo? Cuando las respondemos en equipo, a veces estaremos de acuerdo, en desacuerdo, estaremos en contra de lo que está diciendo el compañero, pero nuestra capacidad de ponernos de acuerdo nos lleva a plantear una visión, Si hay claridad en ese planteamiento, como grupo podemos caminar juntos. En desacuerdo, porque eso es lo importante de una universidad, en donde hay diferentes formas de pensar, diferentes ideologías, pero que nos permite trabajar juntos. Que esas diferencias no nos hace irnos por caminos diferentes, nos hace sumarnos. Entonces, también en la planeación es de suma importancia la participación del colectivo para que juntos clarifiquemos qué queremos llegar a ser, hacia dónde queremos caminar y trazarnos una visión a un periodo determinado, pero también clarificar cuál es nuestra actividad, de alguna manera, quiénes somos, qué hacemos,
clarificar nuestra visión. Y entonces cuando lo compartimos, cuando lo hacemos de manera conjunta, pues caminamos más o menos juntos, ¿verdad? Y nos cuesta menos trabajo a ir convenciendo individualmente a cada persona. En esta intención, pues, es muy importante que la planeación de ustedes tenga una visión hacia una organización que aprende. Que ustedes tengan claro que vas a aprender a trabajar con tus compañeros y vas a aprender junto con ellos. Porque construir con otros te lleva por un camino del aprendizaje. Y aprendes y aprendemos todos. Pero entonces en esa planeación es muy importante que nosotros como equipo vayamos también sembrando la sensibilidad que se requiere para los problemas del entorno. Estar abierto como organización para conocer qué está sucediendo en el ámbito mundial, en Latinoamérica, en el país, en el entorno inmediato, en el estado de Guerrero, justo para planear juntos y tratar de anticiparnos. La capacidad de una institución educativa se cataloga como alta cuando es capaz de brindar propuestas al entorno y anticiparse. Cuando se anticipa a los problemas del entorno, esa organización está creciendo, esa organización se está consolidando. Pero ¿qué tanto somos capaces de hacerlo? A veces perdemos más tiempo con el problema de los inmediatos, ¿no? Lo cortito, porque me vio mal, porque me contestó mal, porque no pudimos ponernos de acuerdo y perdemos la visión del conjunto. Y entonces perdemos más. Levantemos la mirada, nuestra visión de largo aliento, de largo alcance que nos lleve por un camino. Lo otro resuélvelo de manera práctica. Acércate a las personas, ese acercamiento es fundamental. Y por supuesto, entonces vamos creando ambientes de una organización que está dispuesta a aprender. Porque hay apertura, porque estoy dispuesto a trabajar contigo, aun cuando tú pienses diferente a mí. Me interesa escucharte porque sé que tienes otra visión diferente. Y estoy aprendiendo a escucharte, y estoy aprendiendo a entenderte, a tratar de saber cuál es tu lógica. Pero ese aprendizaje entonces requiere que nos sumemos, requiere que actuemos de manera global, conjunta, y ir llevando la posibilidad de una inteligencia organizacional. No la inteligencia individual de quien dirige, sino la inteligencia del conjunto. Tu capacidad de ser líder, de transformar ese ambiente en donde vas incorporando a los demás, es tu capacidad para crear inteligencias múltiples, inteligencias del conjunto. Entonces, en esa intención debemos pensar en ir desarrollando a nuestra unidad académica. Una apertura mayor, en donde vayamos sumándonos. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que esta parte cognitiva, en donde yo estoy dispuesta a aprender contigo y en donde te invito a que aprendas con nosotros, que lo que tú estás pensando nos ayudes a reflexionarlo para entender tu lógica y en donde me des oportunidad de explicarte también mi lógica, pues aprendemos a conciliar, a empatar. Ahora cedo, para la próxima vez a lo que ya me toca. Pero entonces, eso requiere flexibilidad. Requiere, por supuesto, que nosotros vayamos creando una propia cultura al interior de nuestras unidades académicas. Y que esa cultura que tú vas generando y que tus compañeros van sumándose también, la formamos todos. Nos ponemos de acuerdo para ir generando valores, para ir teniendo oportunidades diferentes. Y así es como en la institución se sabe quién es
la unidad académica de la preparatoria abierta, porque tiene una cultura propia que transmina, o la 21, por decir una, pero cada una de las unidades académicas tiene su propia cultura, y esa cultura depende no del director, que nos representa ante el Consejo Universitario solamente, depende del conjunto, porque todos somos capaces de irnos organizando para tener un comportamiento de acuerdo a ciertas normas que establecemos, ¿no? Yo les comentaba, por ejemplo, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hablar de la Facultad de Físico-Matemáticas, pues es hablar de los que están terminando la parte de la ciencia y la tecnología. Y tú hablas con ellos y están trabajando en torno de líneas de investigación, tienen una cultura propia que transmina. Y no transmina solo a la institución, transmina hacia el exterior. Y es reconocida en el Politécnico, y es reconocida en la UNAM, y es reconocida en Checoslovaquia, pero porque esa cultura se ha fortalecido gracias al esfuerzo que va conjuntando el director y su personal. Y no estoy hablando de solamente la mitad de los docentes, sino cómo se suma el conjunto, porque ahí está el meollo del asunto. Es decir, una organización que aprende, por supuesto está dispuesta a dar respuestas con firmeza al entorno. Se suma para que su creatividad se transmine al estudiante, transmina a sus estudiantes, pero transmina también al entorno institucional y transmina al entorno estatal y al entorno nacional y luego al entorno también internacional. Ahorita, por ejemplo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en su política de esta gestión, está la internacionalización. Y entonces se están abriendo espacios fuera del país y por todos lados intercambios. En un momento nos tocó trabajar la estabilidad, en un momento nos tocó trabajar la actualización de planes y programas de estudio, pero hemos ido buscando esos mecanismos que nos ayuden a ir fortaleciéndonos como personas. Y cuando yo me he sentado a platicar con compañeros que piensan diferente a mí, aprendo de ellos. Y luego digo, ¿por qué perdí la oportunidad de platicar con ellos desde antes? Pude haberlo hecho desde antes, ¿no? Pero creo que es la oportunidad que nos damos para ir haciendo equipos de trabajo. Y en ese sentido, entonces, hay ciertas características que tenemos que cuidar para ir conformándonos como una organización que aprende. Es decir, tenemos la capacidad para aprender, somos personas. Todos los que integramos la comunidad universitaria de una unidad académica tenemos esa capacidad. Eso hay que reconocerlo. Tenemos también la capacidad de crear e impulsar ideas para el futuro. Esto como seres humanos lo tenemos, hay que reconocerlo. También de generar resultados que deseamos. Si nos ponemos a trabajar y nos empeñamos, lo logramos. También podemos trabajar unidos. Y aquí, en esta parte, quiero hacer énfasis. No se trata de sumar solo los que pensamos igual. Se trata de incorporar al conjunto. Cuando un plan de desarrollo de la unidad académica representa al conjunto, habla de la capacidad que hemos tenido de ponernos de acuerdo, de discutir, a veces no estar de acuerdo, porque bueno, es natural, pero sí de ponernos de acuerdo hacia dónde dirigir nuestro esfuerzo. Hay que aprovechar las fortalezas de cada persona. Capacidad para identificar qué fortalezas tienes tú y qué fortalezas tengo yo. ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad y cuáles son las mías? Que no nos dé temor el terminar eso, que nos ayude también a identificar por dónde caminar para fortalecernos como en lo individual. Y eso habla de la necesidad de
flexibilizar ambientes, porque pasamos cuántas horas en el trabajo aquí de nuestra vida. ¿Ya han hecho cuentas? ¿Se han dado cuenta cuántas horas le dedicamos a nuestro trabajo educativo? Casi toda nuestra vida. Entonces, vale la pena trabajar por tener pues, un ambiente flexible, un ambiente en donde somos capaces de relacionarnos todos como seres humanos, en donde podemos intercambiar conocimientos, nuestros valores nos ayudan también a ir sosteniendo a esta organización, a ir desarrollando las destrezas que se requieren y sobre todo de trabajar juntos, de manera colaborativa. Que nos vean, como decía el maestro Raúl en su intervención, que los estudiantes nos vean trabajar juntos. Y a ellos les da gusto vernos cuando estamos en academia discutiendo o cuando estamos también trabajando en un proyecto. Ellos se dan cuenta y somos modelo para ellos. Entonces no se trata solamente al interior de la clase ponerlos a trabajar en grupo, que nos vean también e incorpórenlos al trabajo, a los diferentes proyectos. Nosotros creamos en la Facultad de Enfermería en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, creamos una figura de monitor. Detectamos a aquellos estudiantes de alto rendimiento, porque tenemos estudiantes de alto rendimiento que están en peligro de abandono. Cuando no encuentran el espacio adecuado para desarrollarse, también pueden abandonar. Y entonces los incorporamos a este proyecto de monitores, les llamamos. Asignamos a un estudiante, a un investigador, para que ese estudiante trabaje la línea de investigación con el investigador, con los docentes, y vieran cómo esos chicos han ayudado incluso al investigador a recuperar información, al tratamiento de los datos, a la captura, en fin, aprovechamos sus capacidades, pero ese tipo de proyectos los tenemos que generar en su conjunto, y a veces con la idea de uno la aprovechamos para irla llevando a la práctica. La reflexión debe ser una práctica cotidiana. El compromiso y la búsqueda de nuevas formas de trabajo, de nuevas alternativas es fundamental. Pero no olviden recuperar la parte histórica de la institución, la parte histórica de lo que ustedes han vivido. Recupérenla, reflexionen si esa parte es importante, sosténganla, fortalézcanla o elimínenla. Es cuestión también de decisiones importantes justo para llevar nuestra intención de mejora y de desarrollo hacia el futuro. En esa parte el liderazgo tiene que ver mucho. El liderazgo que es capaz de transformar ambientes, que es capaz de transformar a los demás. El liderazgo que es capaz de tener un impacto inmediato porque reconoce en las personas sus capacidades, aprovecha la oportunidad de trabajar en equipos. El liderazgo que transforma ayuda incluso a resarcir algunas ideas que nos mantienen alejados como equipo de trabajo. Ese liderazgo tiene que ayudar a terminar ese ambiente que por supuesto nos lleve a aprovechar nuestras capacidades, a potenciarnos como equipo de trabajo. Entonces, ese liderazgo, no estoy hablando solo del director. También los docentes pueden ser líderes transformacionales. A veces los cambios de las instituciones no vienen así, a veces van así. Bueno, al menos en Puebla sí. Cuando nos cansamos ya de cómo estaba la situación, ahí por los 78, los 80, abajo nos organizamos y la transformación se dio a la inversa. Entonces necesitamos líderes que transformen, y ese liderazgo transformacional se comparte
no se centra en una sola persona, porque uno solo no puede transformar el ambiente. Se requiere diferentes momentos. En ese sentido, entonces, como liderazgo, como un líder innovador, tienes que partir de una serie de elementos que te ayuden a fortalecerte, que te ayuden, por supuesto, a ser persistente, a tener una visión que te lleve por un camino importante y lleves al equipo a competir, a tener un espíritu crítico, una visión de la complejidad, no ver las cosas como simples, más bien atacarlas como elementos complejos, tener también la capacidad de leer cuáles son las demandas del entorno, qué te está diciendo el comportamiento de los estudiantes en tu unidad académica, qué está pasando, por qué los docentes no se quedan a trabajar en la academia, por qué salen de clase y se retiran. No se ha generado el ambiente que se requiere para que la academia trabaje como academia. A lo mejor estamos centrando nuestra atención en las cuestiones administrativas y estamos olvidando lo educativo. De alguna manera, hay otras capacidades que como líder innovador requieres, y esas capacidades las podemos ir fortaleciendo, pero nos tenemos que dar nosotros mismos oportunidades y darles a nuestros compañeros también oportunidades, justo para ir teniendo y desarrollando capacidades en lo general que nos ayudan a crear organizaciones dispuestas a aprender. La pregunta que quiero hacerte: ¿la organización en la que trabajas es una organización dispuesta a aprender? ¿Está en el proceso de adquirir y desarrollar esas capacidades como organización que aprende? ¿Cómo las puedes fortalecer? ¿Cómo puedes ayudar para que tu institución educativa no solamente forme al estudiante, como institución educativa forme ambientes de aprendizaje laborales, en donde todos entramos en un proceso de aprendizaje continuo? Y bueno, esas organizaciones inteligentes, ¿quién las dirige? ¿Se centra en una sola persona? ¿La innovación emerge de un solo individuo? No, de un liderazgo que se comparte, de un liderazgo que está dispuesto justamente para que las organizaciones vayan teniendo un comportamiento de mejora continua. Pero entonces no cargues con la piedra angular solo. Para nada se ha dicho que como director tienes que cargar con todo solo. Como director te están dando la oportunidad de medir tus capacidades, de sumar al conjunto para lograr justamente ese proceso de transformación que se requiere en la institución. De alguna forma nos venían diciendo que se requiere de un líder carismático y visionario. Ya se trastocó eso. Ya no solamente se requiere ser carismático y visionario, se requiere de un líder que sea capaz de transformar a los demás, de transformarse a sí mismo para transformar el ambiente, transformarse a sí mismo para transformar a la organización en su conjunto. Nos habla de persistencia, habla de apertura, habla de la capacidad que tú tienes para irte comprometiendo colectivamente. Y no es un compromiso que tú haces como director. No sé si ustedes han tenido que tomar una decisión y dices, pues lo voy a aceptar, pero yo sé que mi equipo no me va a responder. Ahí habla entonces de la necesidad de crear ambientes que transformen al conjunto, que nos transformen en un ambiente en el que te sientas, por supuesto, interesado para llevar una visión colectiva, para lograr un liderazgo compartido. Compártelo. No cargues la piedra solo. Hay otros brazos
hay otras capacidades en los demás, diferentes a las tuyas, y muy importantes. Entonces suman, y ese sumar, por supuesto, nos va llevando a entretejer una red de talentos. Aprovecha el talento de cada uno de tus integrantes de la comunidad universitaria. No pienses que porque es de un grupo contrario y va a querer, bueno, entonces no has logrado vencer esa otra situación que te tiene amarrado y que no te deja, por supuesto, tener la capacidad de ver hacia el futuro. Entonces, entretejer esta red de talentos requiere de una gestión educativa que recupera los talentos de los demás y que el talento tuyo lo aprovecha con el de otro. Y la suma de esos dos talentos nos dan la capacidad para otra cosa. Porque la sinergia no es solo la suma. La sinergia es la capacidad que se conforma con nuestros saberes y nuestras competencias para el desarrollo futuro. En ese sentido, entonces, es necesario hacer una balanza. Por un lado, gestionar ambientes, por un lado, generar espacios de trabajo, pero por otro lado, movilizar estos talentos con tu liderazgo. Entonces, estas dos herramientas te van a ayudar a conformar una organización que aprende. Pero más allá, no solamente de aprender por aprender, sino una organización que es capaz de innovar. Y en ese sentido se hace énfasis, Pilar Posner, que es una de las autoras que leyeron, nos habla de la capacidad de gobernar pedagógicamente, porque nuestro interés es aprender juntos, que aprenda el estudiante, pero que aprendamos también nosotros, que no pase desapercibido esta oportunidad que hemos tenido. Y más allá, decía, la innovación, una organización que aprende es capaz de ser innovadora, y es capaz de ser innovadora porque trabaja en red, porque respeta opiniones divergentes, las escucha, las incorpora, va articulando, va alineando los esfuerzos del conjunto, de tal manera que conforma grupos de diálogo, grupos de trabajo, en fin, que se va trastocando el ambiente para lograr ser una organización innovadora. Así que vamos por estadios, ¿no? Dice Gaivina. Un primer estadio, ya tenemos nuestro plan de desarrollo. Un segundo estadio, ahora incorpora a todos al trabajo. Lógralo, súmalos. Ah, pero ya lo sumaste, ahora el siguiente estadio, llévalo a la innovación. Tu capacidad directiva te tiene que ayudar para ir fortaleciendo e ir llevando desde tu práctica cotidiana, desde tu práctica directiva, ir llevando a los demás por un proceso en donde hay posibilidades de desarrollo personal y profesional. Cuando uno está en un ambiente así, hasta trabajas contento, hasta llegas temprano y te vas tarde, pero cuando el ambiente es ríspido, que sabes que no hay apertura para el trabajo, bueno, vas, firmas y te retiras, o vas y das la clase y te retiras. Conformemos ambientes de trabajo colaborativo que nos permitan justamente ir creando esa capacidad. Estos son algunos factores que desde mi punto de vista comparto junto con Gailín y junto con otros autores que hablan sobre organizaciones que aprenden. Pero por supuesto, si tú reflexionas tu práctica, después de que tomaste una decisión, después de que tuviste una reunión, siéntate a pensar, reflexiona cómo fue tu proceder. ¿Fue el adecuado? ¿Puedes mejorarlo? Una reflexión continua pero crítica, no apapachadora, ¿no? Así como que, ay, qué bien, lo hice muy bien, me siento cómodo. El trabajo colaborativo, continuamente conforme equipos de trabajo.
Forma aquel profesor que dejaste sentado y que no lo has tomado en cuenta, llámalo, incorpóralo al trabajo, trata de ir conformando esos ambientes colaborativos, unos ambientes en donde se aprenden, invítanos a aprender, a hacer, pero aprender de lo que hagan. También hacer proyectos compartidos, a ir generando una cultura de la complejidad, no una cultura de resolver las cosas por encima, sino una cultura en donde se generen proyectos de alto impacto. Bien, pues la innovación requiere de muchas cosas, pero sobre todo mejorar nuestras condiciones humanas, porque el ser humano de sí tiene la capacidad de ser innovador. Entonces, somos capaces de crear un ambiente con una filosofía humanista, como lo señala el modelo educativo, que el modelo educativo habla de una filosofía humanista, y crear ese ambiente de trabajo que nos permita ser innovadores. Tenemos la posibilidad, somos capaces de ello. Y bueno, la gestión educativa es una herramienta para la innovación. Haz uso de la gestión educativa. Ya ahorita tienes elementos conceptuales de qué es la gestión educativa. Tienes elementos que pudiste poner en práctica con tu equipo de gestión educativa chiquito. Ahora ábrelo a todo el equipo, de tal manera que vayas teniendo la oportunidad de ir generando y conduciendo a un equipo de trabajo de alta envergadura. Haz crecer a tu equipo, hazlo sentir fuerte, hazlo sentir con identidad, hazlo sentir que es parte de, y en esa medida tú vas a ir generando el ambiente también para ir aprendiendo con los demás. Bueno, es solamente un mensaje. Necesitamos educar, ¿no? Educar al hombre. Entonces requerimos de un esfuerzo mayúsculo. Eso es lo que yo les puedo compartir. Y bueno, Samuel, creo que invitaríamos a